Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recording in progress. Vamos a hacer todo el capítulo 6. Ahorita en esta primera parte. Cualquier dudita me van comentando. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El capítulo 6 es el más sencillo de todos porque trata de temperaturas y lo vamos a tener así súper rápido, ¿ok? Bueno, empecemos con este ejercicio. Primero dice, convierta las lecturas a Celsius, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula para Celsius? La fórmula para encontrar temperatura en Celsius es la siguiente. Será 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces apliquémoslo para la A. Temperatura en grados Celsius va a ser igual a 5 novenos de 500 Fahrenheit menos 32. Lo colocamos en nuestra calculadora y ya tendríamos el inciso A concretado. Tomamos la calcu y sería 5 novenos de 500 menos 32. Y esto nos queda un resultado de 260 grados Celsius. De Amilcar, ahí- puede repetir, porfa, es que todo fue muy rápido. Ok, ok, ok. El ejercicio nos dice que hay que convertir a grados Celsius. En la clase anterior, que ya está en la nube, les había brindado las fórmulas para convertir una temperatura a otra. Esta es la fórmula para obtener grados Celsius, que es justamente lo que nos están solicitando. Y solamente se reemplaza. Quiero la temperatura en grados Celsius, reemplazo la temperatura que me están brindando. En este caso, nos están dando la temperatura en grados Fahrenheit. Así que procedo a reemplazar los 500 grados Fahrenheit justo acá. Opero una calculadora y ya me queda 260 grados Celsius. Repito lo mismo para el inciso B. Me piden convertir estos 0 grados Fahrenheit a grados Celsius. Coloco la temperatura en grados Celsius. Se calcula como 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit, que sería de 0 Fahrenheit, menos 32. Ingreso a la calculadora y ya tendría la respuesta. Nos queda menos 17,78 grados Celsius. Pasamos al siguiente, inciso C. También es de convertir menos 20 grados Fahrenheit a grados Celsius. Así que escribimos temperatura en grados Celsius serán 5 novenos de menos 20 grados Fahrenheit menos 32. Ingresamos esto en la calculadora y ya tendríamos terminado este ejercicio. Y nos queda menos 28,89 grados Celsius. Siguiente, repetimos lo mismo. Quiero la temperatura en grados Celsius. Escribo 5 novenos. Reemplazo la temperatura en Fahrenheit, que en este caso es de menos 40 grados Fahrenheit, menos 32. Quedando el resultado de menos 40 grados Celsius. Y esta sería ya la respuesta al primer ejercicio, que es el problema 8. Solo me pueden ir verificando si son estos los ejercicios porfis que hay que hacer.
Sí, sí son esos. Ok, ¿alguna duda? Pasamos al siguiente. ¿Todo claro? Ok, el siguiente es hacer lo contrario, es convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit, es hacer lo contrario. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Para obtener los grados Fahrenheit, siempre será 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32. Esta es la fórmula para convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit. Y empezamos a resolverlo. Inciso A. Temperatura en Fahrenheit, 9/5 de la temperatura en grados Celsius. En el inciso A es de 150. Colocamos 150 grados Celsius más 32. Agarramos la calcu y colocamos 9/5 por 150 más 32, quedándonos la respuesta del inciso A, 302 grados Fahrenheit. Repetimos el proceso para el inciso B, el cual sería temperatura en Fahrenheit, 9/5 de 32 más 32, quedándonos la respuesta de 89,6 grados Fahrenheit. Continuamos con el siguiente, inciso C, el cual sería temperatura en grados Fahrenheit, 9/5, y ahora sería con menos 25, más 32, quedándonos una respuesta de menos 13 grados Fahrenheit. Y el último, inciso D, temperatura en grados Fahrenheit, 9/5 de la temperatura en grados Celsius, el cual tiene un valor de menos 273 grados centígrados, más 32. Temperatura en Fahrenheit quedaría como menos 459,4 grados Fahrenheit. Y listo, ahí tendríamos terminado el ejercicio 9. Amilcar, tengo una duda. Dime. ¿Por qué a la hora de pasar de Celsius a Fahrenheit solo se pone en paréntesis los Celsius y no el 32? Es por la fórmula. Ya es una fórmula ya establecida. O sea que
Cuando le vayamos a restar va la resta en paréntesis y cuando le sumemos no. Así es. Ah, va. Aquí sí va la resta en paréntesis. Y el 5 novenos afecta a todo. En Ok. cambio aquí el 9 quintos va solamente con la temperatura. Y el más 32 va por aparte. Ah, gracias. Ahora continuemos con el siguiente ejercicio. Y nos pregunta, ¿cuál es la temperatura más pequeña? Aquí el punto en el inciso A y es que se encuentran en unidades diferentes. Así que o convertimos los grados Celsius en grados Fahrenheit o los Fahrenheit a Celsius. En mi caso, yo voy a convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit. Así que coloco 9 quintos de 245 grados Celsius más 32. Yo a este lo voy a convertir para luego poder compararlo con los otros 245. Opero en la calculadora y me quedan 473 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que en realidad estos 245, si lo pasamos a la misma unidad que el otro, representa 473 grados Fahrenheit. Y ahora sí ya podemos compararlos. Si nosotros comparamos este dato con este, ¿quién es el dato más pequeño? ¿Es más pequeño? Este. ¿Ok? Y repetimos el mismo proceso con el siguiente, el inciso B, que también es una comparativa. De nuevo, debo de comparar estos 200 grados Celsius con estos 375 grados Fahrenheit. Voy a tomar estos 200 grados centígrados y los convertiré a grados Fahrenheit para poder compararlo. Coloco 9 quintos más 32 y vemos cuánto nos arroja. Nos queda que esos 200 grados centígrados en realidad representan 392 grados Fahrenheit. Y ahora ya podemos comparar. Comparamos este dato con este, aunque nosotros en el fondo sabemos de que este dato representa esto. Entre este dato y este, ¿quién es el más pequeño? Este es el menor. Y listo. En este caso, lo único que teníamos que hacer es pasarlo a la misma unidad para poder compararlo. Para poder comparar un dato con el otro, deben de encontrarse en la misma temperatura. Si no se encuentran en la misma temperatura, no podíamos hacer esta comparación. ¿Alguna duda? Sí, Amilcar, o sea, ya entiendo todo el procedimiento, pero no el planteamiento. Dime, ¿cuál es tu duda? O sea, los Fahrenheit, pero luego qué, o sea, ay, no sé cómo lo indicamos. O sea, sé que es menor el del inciso B, pero, ay, no sé, es que el proceso es el que sé cómo Pero, hacerlo, pero pero dime, ujú. ¿cuál es la...? Recuerda, estos son ejercicios diferentes, no es lo mismo.
El A no tiene nada que ver con el B, ¿ok? Ujú, son dos distintos. Ajá. Y lo único que tienes que hacer es comparar una temperatura con la otra. ¿Quién es más grande? ¿Esto o esto? Entonces, como no podemos compararlo así como está, porque no tienen la misma unidad. Ah, ya entendí. Entonces Es como estamos que, pasándolo para los dos, compararlo ya en Fahrenheit, ¿verdad? así es. Ah, ok. Gracias Eso por fue lo que aclarar. hicimos. Lo pasamos a una misma unidad para ya poder comparar quién era más grande, ¿ok? Y luego ya solo resaltamos quién era el más grande. Y listo. ¿Será que podría subir un poquito? Es que no terminé de copiar el 9. Ahí está. Es justo, Amiga, gracias. por ejemplo, en ese ejercicio podríamos tanto convertir como los de Fahrenheit como los de Celsius, ¿verdad? No importa cuál, veamos cuál es El más grande, sí. el menor. Y yo lo tomé a Fahrenheit porque era el primero que encontré. Pero como tú mencionas, podríamos haberlo convertido los Fahrenheit a Celsius y compararlo todo en Celsius. Ah, gracias, amigo. Dice, hay una temperatura en la que la escala Celsius y la escala Fahrenheit tienen el mismo valor, tienen la misma lectura. Para hallar esa lectura, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, aquí es casi como evidente que es la 3, ¿ok? Porque es lo que nos dice el ejercicio. Dice que van a tener la misma lectura. La temperatura Celsius va a valer lo mismo que la temperatura Fahrenheit. Esta es la forma matemática de escribir lo que teníamos en la parte de arriba. Y listo. Ahí ya teníamos la, la fórmula. Y luego dice, encuentre esa temperatura. ¿Cómo encontramos esa temperatura? Aunque en realidad nosotros ya la hallamos. Ya lo vimos hace un momento, que fue aquí. La temperatura en Fahrenheit era -40 y cuando lo convertimos a Celsius nos dio -40. Ya sabemos cuánto es esa temperatura, pero aquí nos piden que matemáticamente lo hagamos, ¿ok? Entonces escribimos temperatura en Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en Celsius. Buscamos un valor en donde ambas valgan lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, voy a desglosar una de las dos fórmulas. Vamos a desglosar una de las dos fórmulas. Por ejemplo, la fórmula de los Fahrenheit. ¿Cómo se escribe la fórmula de los Fahrenheit? La fórmula de los Fahrenheit es lo mismo que escribir 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Esto es lo mismo que escribir esto. Igual a la temperatura en Celsius. Y aquí, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación que quizá se vea un poquito compleja porque tiene TC, pero
podríamos escribirla de la siguiente manera. Si se les hace un poquito más sencillo, lo podríamos escribir de esta manera. Esto es lo mismo que escribirlo de esta manera, ¿ok? La X sería TC y tenemos que hacer un despeje normal. ¿Qué hacemos cuando tenemos este tipo de ecuaciones? Pasamos los que tienen el mismo, la misma letra, la misma incógnita de un mismo lado. En este caso, sería colocar 9 quintos TC y esto que está sumando lo trasladamos al otro lado a restar. Y esto que está sumando lo pasamos al otro lado a restar, quedándonos 9 quintos de TC menos TC igual a menos 32. Estos son términos semejantes. ¿Ok? Aquí hay un imaginario y recordemos cómo se trabajan los términos semejantes. Los términos semejantes, copiamos el término semejante y sumamos o restamos dependiendo de lo que tengamos. Colocamos en la cálculo 9 quintos menos 1, lo que nos queda un resultado de 4 quintos, igual a menos 32. Y ahora despejamos. Esto que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasaría a dividir. De esta manera nos queda que la temperatura en grados Celsius sería de menos 32 por 5 dividido dentro de 4. Operamos y esto nos tendría que dar 40. Menos 32 por 5 dividido dentro de 4. Y efectivamente nos da menos 40. ¿A qué temperatura van a valer lo mismo los grados Celsius que los grados Fahrenheit? A los 40 grados. Aunque eso nosotros ya lo habíamos visto. Aquí ya nos habían dado como la pista. Y esto solamente es una demostración de cómo hallar ese número. Disculpa, no entendí lo del 4 quintos. ¿De cómo lo despejé o de cómo dio 4 quintos? ¿De cómo dio 4 quintos? De la resta de 9 quintos y menos 1. Por ejemplo, cuando tú tienes 5x más 4x, ¿cuál es el resultado de eso? 9x. Copias el término que tienen en común y haces la operación correspondiente. En este caso, 5 más 4. En este caso, no fue una suma, sino fue una resta. Y restamos 9 quintos menos 1. 9 quintos menos 1 da 4 quintos. Lo puedes colocar en la cálculo. 9 quintos menos 1 da 4 quintos. Utilizamos términos semejantes. Me comentan cuando ya podamos cambiar de ejercicio.
Me comentan cuando ya podamos continuar. Ok, pasemos al siguiente. Y el siguiente parece más de química que de física porque es convertir los gramos en moles. Inciso A, tenemos 40 gramos de agua y lo que quiero es el mol, así que coloco en la parte de arriba el mol. Un mol de agua. ¿Y qué colocamos en la parte de abajo? En la parte de abajo colocamos el peso molecular del compuesto. Así que vamos a la tabla periódica y buscamos cuánto vale el oxígeno, cuánto vale el hidrógeno y en el caso del hidrógeno multiplicarlo por 2, ya que son dos hidrógenos. Eso nos daría el resultado de 18,01528 gramos de agua. Eliminamos el agua con el agua y esto nos daría ya la respuesta. Esto nos queda 2,22 moles de agua. Y listo. Tendríamos ya el primer ejercicio terminado. Continuamos ahora con el inciso B. Son 245 gramos de H2SO4, el ácido sulfúrico. Colocamos arriba un mol de ácido sulfúrico y debemos de buscar cuánto vale cada uno. Buscamos al hidrógeno, buscamos al azufre y buscamos el valor del oxígeno. El hidrógeno vale 1,00794 y lo multiplicamos por 2. Este 2 es debido a que en la fórmula nos indican explícitamente que tenemos dos hidrógenos. Luego el azufre. ¿Cuál es la masa del azufre? La masa del azufre es de 32,065 y no lo multiplicamos por nada porque no hay varios azufres. Únicamente tenemos un átomo de azufre. Y luego tenemos el oxígeno el cual vale 15,9994 y lo multiplicamos por 4. Debido a que en la fórmula aparece que tiene un valor de 4. Todos estos valores se encuentran en la tabla periódica buscando cada uno de los elementos. Y ahora sumamos. Colocamos 1,00794 por 2 más 32,065 más 15,9994 por 4. Y esto nos da el resultado de 98,07848 gramos de ácido sulfúrico.
¿Y esto cuánto nos da? Y nos queda 2.50 moles de ácido sulfúrico. Continuamos con el siguiente ejercicio. El inciso C. En el inciso C nos dicen que tenemos 138 gramos de dióxido de nitrógeno. De igual forma colocamos arriba un mol de dióxido de nitrógeno y tenemos que buscar la masa del dióxido de nitrógeno. En la tabla periódica buscamos al nitrógeno y al oxígeno. El valor del nitrógeno es de 14.0067. Y el oxígeno 15.9994. Y lo multiplicamos por 2. Tomamos la calcu y colocamos 14.0067 más 15.9994 por 2. Y esto nos da el resultado de 46.0055 gramos de dióxido de nitrógeno. Eliminamos el dióxido de nitrógeno, los gramos de dióxido de nitrógeno, con los gramos de dióxido de nitrógeno y ya tendríamos los moles. 138 dividido dentro de 46.0055, lo que nos da aproximadamente 3 moles de óxido de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno. Y ahí tendríamos el inciso B resuelto. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Ninguna duda? Ok, continuamos ahora con el inciso D. El inciso D cambia drásticamente porque nos mencionan que tenemos 56 litros de dióxido de azufre, ATPE, y nos mencionan qué significa TPE. De igual forma nos preguntan los moles, pero no nos dan los gramos. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, cuando no nos den los moles, o nos pidan moles y no nos den los gramos, debemos de aplicar la ley de los gases ideales. Sobre todo si nos están dando la presión y nos están dando la temperatura. ¿Cuál es la ley de los gases ideales? PV igual a RTM, donde P es la presión, nos están dando la presión de una atmósfera. Tenemos el volumen, que serían los 56 litros de dióxido de azufre,
Tenemos R, la cual es una constante que siempre vale lo mismo. Tenemos la T, que es la temperatura, la cual tenemos que convertir en grados en Kelvin, pero la tenemos. Y N, que son los moles. Justamente esto es lo que yo estoy buscando, los moles. Así que podemos reemplazar todos los datos. La presión, una atmósfera. El volumen, 56 litros. La temperatura, 0.0821 litros por atmósfera, partido Kelvin por mol. La temperatura, la cual dice que son 0 grados centígrados, pero hay que convertirlo a Kelvin. Ya hemos hecho esa conversión. Hemos pasado de 0 Celsius a grados Kelvin. ¿Cuánto nos da? 273 Kelvin. Aquí colocamos 273 Kelvin por N, que justamente N es lo que estamos buscando. Todo esto que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir, quedándonos de la siguiente manera, que N es una atmósfera por 56 litros, dividido dentro de 0.0821 litros por atmósfera, partido Kelvin por mol, multiplicado por 273 Kelvin. Operamos y ya tendríamos la respuesta al ejercicio. Sería 0.0821 1 por 56 dividido 0.0821 por 273, quedándonos una respuesta de 2.4985 moles del dióxido de azufre. Y listo. Ahí tendríamos ya la respuesta al ejercicio. En la calculadora, a la par de donde está el 0.0821, ingresamos otra vez los litros, que serían 56 por No, el... o, son las unidades de la constante. mm, La constante tiene litro, atmósfera, Kelvin y mol en sus unidades. ¿En dónde fue que se encontró el 0.08? Es una constante, Ok. es un número ya establecido Ujú, ok. y siempre va a valer lo mismo. Y ahí en el valor de un ATM, ¿es solo ponemos uno o ponemos la...? Uno, Ok. porque recordemos que lo demás son unidades de medida, no se coloca. Milcar puede como explicarlo más a profundidad o a detalle, por favor, es que esto sí está bien confuso. Ok. El último inciso, ¿cierto? Sí, por favor. Ok. En el último inciso, nosotros no tenemos gramos para convertirlo. A diferencia del A, del B o del C, que nos daban los gramos y solamente era buscar en la tabla periódica, aquí nosotros no tenemos nada. O sea, no tenemos absolutamente nada. No tenemos gramos para poder decir, bueno, lo convierto en moles. No tengo nada de eso. ¿Qué me dieron? Por otro lado, me dieron litros, me dieron la presión y me dieron la temperatura.
Por lo tanto, busco un camino alterno. El camino alterno es utilizar la ley de los gases ideales. ¿Cuál es la ley de los gases ideales? PV igual a RTN. Tengo la presión, que es de una atmósfera. Tengo el volumen, el cual vale 56 litros. Tengo R, la cual nunca cambia, que es 0.0821. Tengo la temperatura y solamente tengo que despejar la N, que sería los moles. Reemplazo todos los valores. Dana, ¿cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale nuestra P? Una atmósfera. ¿Cuánto vale nuestro volumen? Los 56 litros que nos dieron. ¿Cuánto vale R? Eso es lo que dijo que es el número establecido de 0.0821. Así es, Y lo que está a la par, es la temperatura. no, en la fórmula abajo, a la par del 0.0821. No, atrás justo, atrásito de eso. Ajá. Esto son las unidades. Es lo mismo que preguntaba Héctor. Son unidades, no tienen un valor, solamente son las unidades que tienen. Entonces al Es como ingresarlo decir lo Newton. omitimos, digamos. Así es como decir Newton o decir libra, ¿ok? O decir Newton metro. Digamos Son que son las unidades, unidades de la constante, entonces. así es. Ah, ok. Y luego tenemos 273, el cual es el valor de la temperatura. La temperatura vale 0 °C, pero importante, en gases, todo lo que tiene que ver con gases, nunca lo pueden trabajar en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Todo lo que tiene que ver con gases se debe de hacer con grados Kelvin. Y luego ya se lo despejamos. Todo esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Lo operamos en la calculadora y ya nos arrojó el resultado de 2.4985. Entonces, si en lugar de, ahorita es todo fácil porque era 0 grados centígrados, pero si en lugar de 0 grados hubiera otra unidad de grados Celsius, se pasan a Kelvin primero, ¿verdad? Ajá. Le sumamos 273 y listo. Ah, ok. Ok, gracias, Emilcar. Ok, listo. Siguiente ejercicio. También con el tema de gases. Dice, demuestre que un mol de un gas ideal ocupa un volumen de 22.4 litros. ¿Ok? Bueno, básicamente nos dicen que hay que encontrar el volumen. Nosotros ya hemos visto qué significa TPE. Siempre que les escriban TPE, eso significa que la presión es de una atmósfera y que la temperatura es de 273 Kelvin. Eso ya está establecido. Colocamos en este caso PV igual a RTN y en este caso lo que voy a encontrar va a ser el volumen. Reemplazo la presión o incluso la puedo despejar ya. La presión está multiplicando, lo traslado al otro lado a dividir. Me queda que el volumen será RTN dividido dentro de la presión. Procedo a reemplazar todos los valores. R, ¿cuánto vale nuestra R? 0.0821 litros atmósfera partido Kelvin por mol. Luego lo multiplicamos por la temperatura. Al decirnos TPE, ya nos están brindando la temperatura. La temperatura valdrá 273 Kelvin y luego colocamos N. N sería el valor de los moles. Aquí nos menciona que tenemos un mol y abajo colocamos la presión, la cual es de una atmósfera. Ingresamos todo esto en la calculadora, colocamos 0.08221 por 273 por 1 dividido dentro de 1 y nos queda
22.4133 litros. Queda en litros porque el Kelvin se anula con el Kelvin, el mol con el mol, la atmósfera con la atmósfera, quedándonos únicamente litros. Y listo, hemos demostrado de que el volumen efectivamente nos quedó 22.4. Si colocamos solamente un decimal, nos quedó 22.4. Y listo. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, un neumático radial con refuerzos de acero se infla a una presión manométrica de 30 libras por pulgada cuadrada, cuando la temperatura es de 61 grados Fahrenheit. Más tarde, la temperatura aumenta a 100 grados Fahrenheit. Suponiendo que el volumen del neumático no cambia, ¿qué presión habrá en su interior a la temperatura alta? Recuerde que la ley de los gases ideales utiliza una presión absoluta. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que está cambiando? Bueno, en este caso nos mencionan que hay una temperatura 1, la cual está a 61 grados Fahrenheit, y luego se va a calentar, dando como resultado una temperatura 2 de 100 grados Fahrenheit. Luego tenemos una presión 1 de 30.0 libras por pulgada cuadrada. Y nos preguntan la presión cuando aumentamos la temperatura. Nos están pidiendo la presión 2. Ahora, antes de pasar a hacer algo, ¿tienen alguna duda de cómo fui ordenando los datos? A mí que hacer una pregunta. ¿Será que puedo subir el ejercicio anterior rapidito o solo lo tomo una foto? Porque ahora estoy aquí. Ahí está. Ya, muchas gracias, amiga. Muchas gracias. ¿Podrías repetir eso del orden de los datos, por favor? ¿Quién hizo la pregunta? Paula. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos leyendo el ejercicio.
Y dice que tenemos un neumático radial con refuerzos de acero que se infla a una presión manométrica de 30 libras. Está hablando de una presión, ¿ok? Cuando la temperatura es de 61. Por eso estos dos datos los coloco juntos. Los coloco juntos porque mencionan que esta presión es cuando está a esta temperatura, ¿ok? Luego dice más tarde, ¿ok? Significa que va a pasar después. Este es el inicio y este es el final. Nos marcan ahí de que hay un inicio y hay un final. Dice, más tarde la temperatura aumenta a 100 grados Fahrenheit. Esa sería nuestra segunda temperatura. Es nuestra segunda temperatura porque ya nos mencionaron una temperatura antes, ¿ok? Previamente ya nos habían dicho de que estaba a 61 y ahora va a estar a 100. Temperatura 1, 61. Temperatura 2, 100. Suponiendo que el volumen del neumático no cambia, el volumen va a permanecer constante. ¿Qué presión habrá? Nos preguntan otra presión. Como ya hay alguien ocupando la presión 1, nos están preguntando la presión 2. ¿Cuál es la presión en su interior a la temperatura alta? Por eso estos dos valores van juntos, porque dicen que hay que encontrar la presión cuando la temperatura esté alta. ¿Y cuando está alta? Está alta cuando tiene 100 grados Fahrenheit. Bueno, ahora hay que elegir la ley. Existen varias leyes. Para los chicos que aún no han visto la grabación, en el Drive ya está la grabación de gases. Ahí coloqué todas las fórmulas. Voy a ver si aquí está. ¿Les envié el PDF o no les envié el PDF de No, esa clase? Es cierto, no les envié el PDF. Bueno, pero en esa grabación yo les explicaba todas las leyes, ¿ok? Que existían cuatro leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, y luego que entraba la combinada, y por último la ley de los gases ideales, ¿ok? En este caso, vamos a utilizar la ley de Boyle, perdón, la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos dice lo siguiente: presión 1 dividido temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 2. Esta fórmula se utiliza por lo general cuando el volumen es constante. Aunque esta fórmula no es la que a mí me gusta más, la forma que me gusta utilizarlo es esta. Es la misma fórmula, solo que es un poquito más fácil de despejar. Esta fórmula que esta. Es lo mismo, es la misma ley, solamente una está como adecuada para ser despejada un poquito más fácil. ¿Por qué elegí esta fórmula? Porque las otras fórmulas tienen datos que no tenemos. Por ejemplo, la de Boyle trabaja con volumen y justamente aquí nos dicen que el volumen no cambia, así que descartada. La de Charles, por ejemplo, la de Charles también trabaja con volumen y presión. Tampoco, no cambia la presión, no cambia el volumen, pero en este ejercicio. La de Avogadro trabaja con moles, no tenemos moles, así que por descarte tendría que ser la ley de Gay-Lussac, ¿ok? Voy a buscar el PDF de la clase anterior y se los voy a enviar. Voy a ver si lo tengo por aquí. Ah, aquí está. Les voy a pasar el PDF de la clase. Se los voy a exportar de una vez. Ahí están todas las fórmulas que habíamos visto en esa clase.
utilizar cada fórmula. Por ejemplo, la de Boyle, ahí aparece que se utiliza cuando la temperatura no cambia y los moles son constantes. Ahí les coloco cada una de las leyes, ¿ok? Bueno, regresando al ejercicio, ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando la presión 2. Así que lo puedo despejar. Así que quedaría como presión 1 por temperatura 2 dividido dentro de la presión 2 y esto es igual a la temperatura 1. Solamente, pero aquí despejé la temperatura 1 y no es temperatura 1. La temperatura 1 aquí y la presión acá. Listo. Ahí está despejado lo que nos están solicitando, que es la presión 2. Y vemos que tenemos todos los datos. Tengo la presión 1, tengo la temperatura 2, tengo la temperatura 1 y uno diría, bueno, listo, solamente es de ingresar valores, pero eso sería un error. Recordemos lo que les mencioné hace un momento. No podemos ingresar grados Fahrenheit y tampoco grados Celsius en estas ecuaciones. Deben de ir sí o sí grados Kelvin. Así que tenemos que convertir primero a grados Celsius y luego a grados Kelvin. Y aquí tenemos la fórmula para grados Celsius, la cual es 5 novenos. Sería 5 novenos de 61 menos 32. ¿Esto cuánto nos da? Y repetimos lo mismo con los 100 grados Fahrenheit. Esto nos da un resultado de 16,11 grados Celsius. Y del otro nos daría y nos queda 37,78 grados Celsius. Sin embargo, no nos sirven los grados Celsius, hay que volver a convertirlos y ahora a grados Kelvin. Temperatura 1 en Kelvin sería 16,11 grados Celsius y hay que sumarle ¿cuánto? 273. Eh, Miley me comentó de que el ingeniero les había comentado de que había que utilizar el punto 15. Entonces lo vamos a estar colocando de aquí en adelante. Y lo mismo con la temperatura 2, sería 37,78 grados Celsius y le sumamos 273,15. Y nos queda 289,26 Kelvin. Y aquí nos queda 310,93 Kelvin. Y ahora sí, ya tenemos las temperaturas en las unidades adecuadas. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento de lo que hicimos? Ahora sí, ya tenemos nuestras temperaturas listas para ingresarlas a nuestra fórmula. El inconveniente es con la presión. Esta presión es la manométrica. Nos lo dice el ejercicio.
que esta presión es manométrica. Y aquí nos dice que la ley de los gases ideales trabaja únicamente con presiones absolutas. Entonces, ¿qué hacemos para convertirlo en presión absoluta? Bueno, para que una presión manométrica se convierta en absoluta, basta con que a la presión manométrica le sumemos la presión atmosférica. Así que a estos 30,0 libras por pie, perdón, por pulgada cuadrada, hay que sumarle la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale esta presión atmosférica? Bueno, esta presión atmosférica vale diferente, dependiendo de la unidad. Por ejemplo, la presión atmosférica es una atmósfera en la unidad de atmósferas, pero la presión atmosférica también vale 101.325 pascales si lo trabajamos en pascales, así que tiene diferentes unidades. La presión atmosférica también vale 760 milímetros de mercurio, depende de la unidad. En este caso, estamos trabajando con libras por pie, perdón, por pulgada cuadrada. Así que tenemos que buscar cuánto vale la presión atmosférica en estas unidades. Y vale 14,7 libras por pulgada cuadrada. Ese es el valor de la presión atmosférica. Estos datos los deben de tener súper claros y memorizados. Saber cuánto vale la presión en cada una de estas unidades. Así que, para obtener la presión absoluta a este dato, debemos de sumarle 14,7 libras por pulgada cuadrada. Y esto nos queda 44,7 libras partido pulgada cuadrada. Esta es la verdadera presión 1. Y ahora sí, ya podríamos encontrar la presión 2. ¿Cómo calculamos la presión 2? Sería la presión 1, la cual vale 44,7 libras por pulgada cuadrada, por la temperatura 2. La temperatura 2 vale 310,93 Kelvin, y abajo lo dividimos dentro de la temperatura 1. La temperatura 1 vale 289,26 Kelvin, y con esto obtenemos la presión 2. Y esto nos queda que tiene una presión absoluta de 48,05 libras por pulgada cuadrada. Y listo. Ahí tendríamos resuelto este ejercicio. Este ejercicio combinó todo lo que hemos visto hasta el momento, cambios de temperatura, el tema de la presión, el concepto de presión absoluta y la fórmula de Gay-Lussac.
Me comentan cuando terminen de copiar y continuamos con el siguiente ejercicio. Y aquí ya cambiamos a dilatación térmica. ¿Ok? Es un tema nuevo, ya no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con el tema de temperatura, pero ya se aleja un poquito del tema de los gases. Aquí hablamos de vigas que debido a la temperatura se tienden a estirar o se tienden a enfriar. Bueno, en este caso nos menciona que tenemos una viga de acero, la cual tiene una longitud de 10 metros y nos mencionan que la temperatura a la que se instala es de 20 grados centígrados. Y luego nos preguntan cómo cambia esta longitud en los extremos de temperatura, a menos 30 y a menos 45. Básicamente nos preguntan qué le va a pasar cuando la temperatura baje a menos 30 y qué va a pasar cuando la temperatura suba hasta 45. En este tipo de ejercicios sí podemos trabajar en grados Celsius porque no es un gas. Recordemos que únicamente los gases son aquellos que no podemos trabajar en temperatura Celsius o Fahrenheit. Aquí sí podemos trabajar al menos en grados Celsius, ¿ok? ¿Y cuál es la fórmula de la dilatación térmica? Bueno, existen tres fórmulas para dilatación térmica. Dilatación térmica para longitud, dilatación térmica para área y dilatación térmica para volumen. En este caso, como hablan de longitud, vamos a utilizar la fórmula para longitud. La fórmula para longitud es cambio de longitud, va a ser igual a alfa por el cambio de temperatura por la longitud inicial. ¿Qué es alfa? Alfa es un coeficiente. De dilatación. ¿Ok? Y lo encontramos normalmente en tablas. Les enviaré al grupo la tabla, aparece en el libro también. Y solamente tendremos que buscar el material y reemplazarlo en nuestra fórmula. Listo, ahí tendríamos ya las tablas. ¿Cuánto valdría nuestra alfa en este ejercicio? Nuestra alfa en este ejercicio, como hablamos del acero, ¿cuánto valdría? El acero dice que tiene un valor de 12 por 10 a la menos 6. Y todo eso está dado en unidades de grado centígrado a la menos 1. Listo. Bueno, ya tenemos el valor de nuestra alfa. Y ahora, ¿cómo se calcula el cambio de temperatura? El cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, resolvamos el primer ejercicio. En el primer ejercicio, calculamos que el cambio de longitud va a ser igual a alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Luego, cambio en la temperatura. ¿Cómo se calcula el cambio en la temperatura? Temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? Menos 30. Porque ¿cuál es el inicio? El inicio es cuando se instaló. Se instaló a una temperatura de 20 grados centígrados. Y por último, hay que multiplicarlo por la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial? 10 metros. Realizamos esta operación y vemos cuánto nos da.
y nos da el resultado de menos 6 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué significa que nos haya quedado un resultado negativo? Significa que disminuyó este tamaño. Si antes medía 10, ahora va a medir un poquito menos. Justamente este es el poquito menos que va a valer. La longitud esa es la cantidad que disminuyó. Ahora veamos el caso del inciso B. En el caso del inciso B, calculamos igual el cambio de la longitud. Alfa sigue siendo el mismo porque es el mismo material. Lo que cambia es la temperatura. Ahora, en lugar de enfriarlo hasta menos 30, lo vamos a calentar hasta 45. Le restamos la temperatura al inicio, que la temperatura al inicio era de 20, y lo volvemos a multiplicar por 10. Y ya tendríamos el cambio de longitud. Y esto nos queda 3 por 10 a la menos 3 metros. En este caso no disminuyó, sino que aumentó. Significa que ahora ya no mide 10 metros, mide 10 con ese 3 por 10 a la menos 3 metros extra. Como podemos darnos cuenta, es mínimo. Básicamente la longitud final en este caso sería de 10.003 metros. Esta es la longitud final. Los 10 metros que tenía más este pequeño incremento. Esta fórmula básicamente nos sirve para encontrar cuánto aumenta o cuánto disminuye. En este caso, aumentó 3 por 10 a la menos 3. Y en el caso del anterior, mide ahora 9.994 metros. Sería la longitud final. Ya que en este caso no aumentaría, sino disminuía. Colocaríamos 10 menos 6 por 10 a la menos 3 y nos daría justamente este valor, 9.994 metros. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? No entiendo, o sea, la longitud final vamos a ver. Es que aquí fue una... Porque es no, el tamaño que tiene. sí, 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 Y lo tienes razón. único, vamos a tomarnos un descanso. Bueno, en realidad yo iré a cenar. Entonces regresamos a las 8, ¿les parece? Para continuar con los ejercicios. Nos queda ya solamente 2 ejercicios.